pero muy cálido a cada una de ustedes. Ya tenemos con nosotros hoy una invitada especialísima, nuestra representante de la ONU, Helen Paper, está ya con nosotros. Te doy un saludo muy cálido, Helen. Qué gusto. Hola, Araceli. Como siempre, saludándote con mucho, mucho cariño. Vamos a esperar que Helen, por favor, nos pida una solicitud. Hoy nos acompaña Helen Paper. Trataremos un tema de mucho interés y que nos va a dar muchísimo contenido a todos. Tenemos con nosotros a la directora del Centro de Información de Naciones Unidas, Colombia, Ecuador y Venezuela. No, todavía no lo pides correctamente, Helen. Oradora pública reconocida sobre violencia de género. Se graduó. Aquí estamos, querida amiga, qué gusto. Ahora sí, en unos minutos estará con nosotros la doctora Helen Paper. Helen, por Dios, qué gusto, Hola, ya la tenemos con nosotros. Un ¿qué saludo tal? muy cálido acá desde Ecuador. Un abrazo a ese hijo tuyo hermoso, maravilloso, al que le mando un abrazo y un beso. Dile que tiene una tía acá en Ecuador que le fascinan los niños. Sí, 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 él lo sé. Hablé mucho con él de ti Qué y de bello. ¿Cómo todas las está? mujeres, de Mujeres Límites, ¿no? Sin Límites. Que la próxima vez lo traes a él también. Sí, 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 claro que sí. Helen, bienvenida, bienvenida con nosotros. Nosotros, Gracias. nuestra fundación, en esta etapa de pandemia nos hemos estado reuniendo todos los días a la misma hora. Ujú. Hemos vivido juntas esta cuarentena, pero ha sido muy gratificante porque hemos vivido emociones. Ya estamos en la séptima semana y nos han pasado muchas cosas, ¿no? Desesperación, angustias, miedos, que todos hemos vivido las mismas experiencias, y conocer el contenido de cada una de nuestras invitadas día a día de manera increíble se convirtió en esa pastilla de alivio y de fortalecimiento para podernos preparar a todo lo que se viene. Helen, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muchas gracias y gracias por esa iniciativa tan maravillosa. Me parece que en esos momentos tan extraños, ¿no? Y tan difíciles en muchas partes que vivimos, es muy importante que tenemos esas iniciativas que vienen de todos para armar un diálogo, para hablar, para conectarnos, para darnos cuenta que a pesar de ese aislamiento, a pesar de esos momentos que nosotros tenemos muchas ideas, que nosotros todos como seres humanos, ¿no? A través del mundo, tenemos una fortaleza increíble para buscar soluciones para seguir adelante. Es ahí que hay toda la relevancia de empezar a pensar en ese futuro sostenible que estamos hablando desde Naciones Unidas, el desarrollo sostenible. Y las soluciones vienen de cada uno de nosotros, no van a venir de otro lado, no nos van a caer Del cielo. del cielo, ¿no? Pero van a venir y nosotras, y lo hemos visto con ese grupo tan increíble de Mujeres Sin Límites, que has armado tú finalmente con todas esas mujeres del mundo entero para demostrar que nosotras sí podemos entrar en el diálogo global y podemos animar a muchas otras y muchos otros de participar en el futuro de nuestro mundo. Y me parece muy lindo que a pesar de todo, pues sigues y que seguimos juntas por aquí. Sí, para mí es un honor realmente, y como siempre lo digo, es una diosidencia que nos hayamos juntado, y hay muchas las cosas que tenemos que hacer juntas todavía. Tú que manejas como directora del Centro de Información de la ONU, que manejas Venezuela, Colombia y Ecuador, tú que conoces esa información tan de cerca, ¿qué nos puedes contar? Es muy dura, lo sabemos. En mi país debes estar totalmente informada que la situación
se salió de las manos de las autoridades, que las autoridades ni los hospitales estuvieron preparados para lo que pasó aquí en Guayaquil. Nunca hemos vivido, parece que era un cuento de terror, no había posibilidad de entrar a la clínica, estábamos colapsados con los teléfonos, se te moría el familiar en la casa y tú no tenías a quién llamar, pasaban 1, 2, 3, 4, 6 días con el muerto en tu casa. Son cosas muy duras, es una realidad que nos tocó vivir. Y que estamos superándolo. Tú acabas de decir algo muy clave, que nosotros mismos, nadie nos va a dar la solución, tenemos que fortalecernos, reinventarnos y salir adelante. Pero tú que manejas esta información más de cerca, Helen, ¿qué se viene? ¿Qué es lo que visualiza la ONU? ¿Qué va a pasar? A mí me angustia haber escuchado por parte de la ONU la cantidad de muertos de hambre, no por COVID, de hambre que van a haber en un tiempo para acá, pero números de personas que realmente ya te asusta. Pero, ¿qué está preparando? ¿Qué visualiza la ONU que siempre prepara? Nosotros estábamos manejándonos con los ODS al 2030. ¿Esto adelantó? ¿Qué pasó? Pues sí, hay varias preguntas. Entonces, mira, Sí. por el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, claro, seguimos adelante con eso. Claro que el diálogo que se está formando a través de... ¿Sí, ya me escuchas? Sigue Sí, siendo sí, una perfecto. temática muy importante. El diálogo que se está formando sobre los objetivos de desarrollo sostenible es un diálogo que se adapta a la situación que hay ahora cuando estamos empezando esos diálogos grandes con los ciudadanos a través del mundo. Claro que lo que sale es el ODS en tema de salud, acceso a salud para todos, acceso a fin del hambre, ¿cómo vamos a hacer? Ahí es donde finalmente esos objetivos de desarrollo sostenible suben aún más de relevancia, porque es ahí que de nuevo miramos que todas esas metas que fueron decididos por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas son metas extremadamente relevantes en el mundo que vivimos hoy. Fin de la pobreza, fin del hambre, acceso a educación, acceso a salud, tecnología, el medio ambiente, el cuidado al medio ambiente, que también es muy relevante a lo que nos está pasando ahora con esa pandemia global. Finalmente, todas esas metas demuestran que son una realidad importante y eso también ayuda de cierta manera a decir a los gobiernos tenemos que realmente acelerar nuestros movimientos juntos en esos ámbitos. Entonces, claro, los ODS quedan extremadamente relevantes. Por otra parte, saben muy bien que las Naciones Unidas, y yo nunca voy a dejar de repetirlo, es un conglomerado de países miembros y esos países toman decisiones, cada uno también, porque cada uno tiene derecho y el deber de tomar decisiones adecuadas dentro de su país. De Lo que acuerdo a la la ONU, realidad de cada uno, ¿no? exacto, la ONU acompaña y la ONU permite que los países hablan juntos y que buscan soluciones juntas, que comparten informaciones juntas para mirar cuáles son las soluciones adecuadas al nivel global, al nivel mundial, pero también al nivel regional y local. Porque como tú dices, cada país tiene su realidad también. Entonces, no es que la ONU va a venir y decir, mira, eso es una solución fija para lo que nos viene. Lo que sí es importantísimo con una entidad internacional como las Naciones Unidas es que permite ese diálogo y ese diálogo no puede parar.
es extremadamente importante. La información hoy en día es lo que nos va a permitir de salir adelante y buscar la información adecuada, cuidar que la información sea verificada, que la información sea la mejor información que pueda ayudar los países y los ciudadanos a tomar las decisiones adecuadas. Y esa información, claro, nos van a decir que a veces cambia, que cambian cómo están hablando de esa pandemia, que cambian los diferentes protocolos, pero la gente está aprendiendo. Los médicos y los científicos están trabajando 24 horas por 24, aprendiendo y buscando las soluciones las más adecuadas para salir adelante. Y están dando sus opiniones para que también los líderes y los gobiernos, tanto nacionales, internacionales, locales, toman las decisiones adecuadas. Entonces, realmente todo eso se forma gracias a que información, verificación de información y diálogo. Entonces, es lo más importante que tenemos que seguir y tenemos que cuidar la información que está saliendo en las redes, en mucha información que no está verificada y que a veces Hace puede daño. dañar muchísimo, puede dañar muchísimo. Hace poco vi aquí una hoja que estaban distribuyendo en las casas que decía que había un médico en tal calle y tal calle que tenía la cura y que podía venir no solamente a curarse, pero también colocarse ese tipo de vacuna o lo que sea para prevenir. Y eso, claro, es totalmente falso y es muy dañino. Y también roba a la gente porque eso cuesta. Y no Pero la solamente gente, eso, la gente cree y la gente se muere por creer que lo que claro. puede tomar ya ha pasado, que tomando alcohol, ingiriendo alcohol, inyectándote no sé qué, que sales marinas, el agua del mar, que te inyectes el agua del mar. Aquí se murieron Ujú. personas, inyectaron a 20 y murieron 2. Entonces es información que la desesperación o querer supervivir, sobrevivir, hacen mucho daño. Totalmente de acuerdo. Mucho daño. Y sabes que es interesante, y es una lástima, pero es interesante que eh, hay mucha gente que me han preguntado, pero ¿por qué? ¿Por qué la gente cuenta cosas que no son verdaderas? ¿Por qué la gente está tratando de aprovechar de esa situación? Entonces, mira, hay gente que está tratando de aprovechar por tema financiero. Hay gente que caen en eso por desesperación también, al nivel económico, pero también, y eso lo hemos visto con cualquier desastre que nuestro mundo nos ha tocado o que nos hemos enfrentado como seres humanos, siempre hay gente que quiere sentirse como parte de la situación, la crisis, y quieren tener como un cierto protagonismo. No es que quieren buscar fama al nivel de su nombre, pero quieren sentirse como parte de eso. Y ahí se genera un poco también toda esa desinformación. Entonces, tenemos hoy en día que ser más responsable que antes, porque ahora hay toda esa forma de pasar información al nivel global sin que hay verificación. Antes, hace 10 años, 20 años, no estábamos con ese tema, 30 años atrás. Entonces, era más fácil, de cierta manera, controlar la información. Hoy en día tenemos esa libertad increíble que es maravillosa del diálogo, de la información entre nosotros, de la posibilidad de compartir opiniones, pero también tenemos esa responsabilidad, ahora que tenemos esa libertad, de mirar el peso de la palabra que tenemos. Ese peso de la palabra nos entrenamos como periodista a entender el peso de la palabra, pero no es que a cada persona se da cuenta porque no han tenido necesariamente esa formación, pero la palabra puede ayudar un montón y puede ser la arma la más peligrosa, ¿no? Claro, inclusive cuando ustedes están expuestos a realidades, cómo deben, no es por hacer la noticia, porque no todos los periodistas tienen esa ética, porque pueden crear el pánico, el terror, y eso lleva a cometer errores. Entonces, un periodista también tiene que saber cómo dimensionar algo que es una realidad, pero no hacer alarde de la misma situación. Sí,
Exactamente. Y el periodismo hoy en día tiene una responsabilidad justamente para hacer todos los esfuerzos para sacar la información que va a ayudar. Porque finalmente, ¿cuál es el sentido del periodismo? Inicialmente, la raíz de la información es ayudar a los demás para que tomen decisiones adecuadas. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del tema del hambre que estabas hablando, ¿cuál es el papel del periodista en eso? Es reportar lo que está pasando, la realidad, hablar con la gente, no estar afuera tampoco, no utilizar eso para crear pánico, pero ser los ojos de la gente que puede actuar, que sean en todos lados para demostrar lo que está pasando. Y eso permite también de exigir que las acciones se toman. Y por eso que la información ahí es clave. Clarísimo, clarísimo. Ujú. Me parece que es la manera correcta de hacerla. Helen, ¿hacia dónde caminamos? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la meta ahora? ¿Qué pasó con los ODS que estaban encaminados hacia el 2030? ¿Se adelantaron? ¿Cambiaron? ¿Qué pasó con los ODS después del COVID? Ujú. Como lo que estaba diciendo, los ODS no han cambiado, justamente han tomado más relevancia, porque demuestran la necesidad. ¿Adelantamos en el tiempo? Sí, estamos adelantando. Habíamos adelantando muchísimo, ¿no? Si miras los países aquí en Latinoamérica, estaban armando planes muy concretos de cumplir con los ODS. Había unos ODS que habían avanzado muchísimo, había ODS que habían avanzado menos. Por ejemplo, el tema de género, el ODS número 5, siempre queda atrás un poco, ¿no? Pero están trabajando en eso. Estábamos Claro, trabajando en el tema. sí, pero claro, hoy en día estamos en una situación donde todo el enfoque es esa pandemia. Salud. Entonces, de salud, y así estamos, ¿no? Entonces, hay el tema de la salud, de la pobreza, claro que eso, pero claro, no tenemos los mismos planes. Hoy en día no van a avanzar de la misma manera, pero no es tampoco que se caen esos planes. Están un poco en margen por ahora, porque ya ahora todos, pues por la cuarentena, por todo el trabajo que toca hacer sobre el tema de la salud y asegurarse que el mundo sigue adelante. Pero cada uno en sus especializaciones siguen trabajando para cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible. Y los gobiernos lo tienen muy presente, tanto los gobiernos nacionales que los gobiernos locales. Entonces, las decisiones que se toman, las discusiones que se hacen alrededor de toda esa de los ODS siguen vigentes hoy. No es que se cae, justamente casi queda más en el centro del diálogo que estamos teniendo a nivel global. Perfecto, clarísimo. ¿Cómo maneja tú como periodista la visión y que manejas algunos países de cómo las autoridades han manejado las pandemias? Hay una gran diferencia cuando el líder supo tomar decisiones o tomó las decisiones adecuadas. Eh, ¿Dónde radica que un país haya manejado bien la pandemia? Que sus líderes lo hayan manejado bien. De verdad, yo pienso que tenemos que cuidarnos mucho con el hecho de ver quién lo manejó bien, quién no lo manejó bien, porque hay críticas que podemos sacar casi en todas partes y también agradecimientos en todas partes. Es decir, estamos en una situación como que estamos aprendiendo, es algo nuevo, es algo que no se ha manejado en muchas partes del mundo. Hay partes del mundo que sí ese tipo de pandemia ya se ha manejado, como lo que vivimos con el ébola en África, ¿no? Que a mí me tocó también liar esa pandemia Tú cuando estuviste llegó, transmitiendo esa, claro, yo cuando fue llegó más a grave, Mali. cuéntanos de eso. Ajá. Cuando llegó a Mali, mi primer día que llegó a Mali, es ahí que fue confirmado el primer caso de ébola en Mali. Entonces, ahí empezamos también toda una campaña de información y cuidando mucho la desinformación igual sobre el tema de ébola para asegurar
que pues en Mali a lo menos no se disparaba. Y se logró. En Mali pues no se disparó tanto que en otros países, porque en otros países había arrancado antes. Entonces, bueno, eso también es a veces un poco la fortuna en ciertos casos que, y la desfortuna por los países en que arranca la enfermedad y después pues los otros países que tienen un poco más tiempo para prepararse, que fue el caso de Mali. Pero la región sí fue increíblemente impactada. Y eso era un tema de organización, igual que lo que vimos ahora, una organización y una campaña muy fuerte de información para decir a la gente, tienen que cambiar su forma de vivir. No podemos ya empezar a tocarnos, entonces ya se aprendió que no podíamos ni tocarnos, ni hacernos abrazos, ni comer con la mano, ¿no? Que es la tradición allá, no podíamos compartir los platos y comer así. Entonces, y ahí se empezó a poner gel antibacterial en cada lugar y poner todas esas reglas. Entonces, el caso ahí fue también de decir a la gente que cuando se muere un paciente de ébola, es distinto, ¿no? Hay ese momento que está lo más contagiado posible y entonces no se puede abrazar, que eso es la cultura también, de abrazar el muerto para despedirse, y entonces de decirle a la gente que no podía hacerlo, era muy difícil. Porque, claro, decir a una mamá que no puede despedirse de su hijo de esa manera, le rompe el corazón. Igual como lo que nos está pasando en todo, con una enfermedad totalmente distinta aquí de la gente que se está muriendo solos en hospitales porque no se puede entrar, las personas en casas de ancianos que la familia no pueden venir a visitarlo. Entonces, es un daño psicológico, emocional que tenemos que medir, tenemos que tener ese diálogo justamente para hablar de eso, ¿no? Porque es eso que es lo más importante, que seguimos hablando, que también a través del diálogo nos da esperanza y que compartemos el dolor y la emoción que nos pasa y que buscamos soluciones juntos para seguir adelante. Es muy importante que eso se hace al mismo tiempo. Y ahí regreso al tema del diálogo y de los objetivos de desarrollo sostenible. En ese momento hay muchos diálogos con los ciudadanos a través del mundo, gente que se está apoyando, que están hablando y jóvenes que están tomando palabras y mirando cuáles son las soluciones adecuadas para tener un mundo más fuerte y buscando y pasando más tiempo al nivel de reflexión sobre el medio ambiente, de las decisiones que están tomando para cuidar también el ambiente, porque es un vínculo muy estrecho entre el medio ambiente, el cuidado del planeta y una pandemia. Entonces, también yo veo muchos jóvenes que están participando en estos diálogos que estamos llamando de los objetivos de desarrollo sostenible, porque ellos mirando lo que estamos pasando dicen, no, nosotros no queremos seguir viviendo así, entonces nos vamos a involucrar, vamos a buscar soluciones, vamos a empezar a enseñar a los demás cómo hacer para cuidar nuestro planeta. Y es lo bello que veo de esta tragedia que estamos viviendo. Eso fue como un renacer de realmente del medio ambiente, ¿no? Acá se han visto ballenas que están muy cerca del mar, he visto fotos de tigres en la carretera descansando. Es como que el mundo necesitaba descansar, es como que estábamos realmente ya a punto de colapsar, es como que pasó en un momento y como que esto nos ha hecho reflexionar muchísimo. Y claro, ahora viene la reeducación de todos para poder vivir de una manera diferente, porque no es fácil entender que mi madre murió y que no la puedo velar. Aquí en mi país tú velas 1 o 2 días, como que despides y lo tienes ahí físicamente y tú lo entierras. En esta situación la gente nunca más entró al hospital y se murió y no te lo entregaron. Entonces, entender, yo recién me entero que si muere un familiar, eso no es tuyo, no te pertenece. Tu hijo no te pertenece, tus padres no te pertenecen. O sea, que tú dejaste de ser persona para ser un objeto, porque así lo cataloga la ley, y que las autoridades
toman la decisión sobre tu hijo, sobre tu padre y sobre tu madre. Entonces, es como reeducarme nuevamente porque es algo como que no lo entiendo, como que para mí enterrar a un familiar es mi derecho y sencillamente no lo es. Entonces, entenderlo no es fácil. Ahora, ¿cuál es la realidad seguramente de muchos de los países que tú manejas la comunicación? Que la gente no realiza lo que está pasando y sigue en la calle, sale a la calle y seguimos expuestos. Esto no se ha acabado, ese virus vino para quedarse, pero no podemos estar encerrados, tenemos que hacerlo. ¿Cuánto tiempo? Porque seguimos, va a haber un rebrote si volvemos a salir. Mira que en China eh, todos se reabrieron nuevamente las actividades y volvieron a entrar en cuarentena. Entonces, el tema no es fácil. El tema no es fácil y la pregunta de qué va a pasar tampoco no es fácil, porque nadie puede, podemos como mirar lo que está pasando, podemos mirar los casos en que están poco a poco regresando a la calle y lo que les está pasando, etcétera, etcétera. Hay mucha gente y muchos científicos que hablan de una segunda fase, etcétera, etcétera. Hay tanta información. La gente igual misma de los científicos, de las organizaciones que están especializadas en esa, están haciendo previsiones de lo que piensen que podría pasar y están tomando o como empujando unas medidas o sugiriendo a los gobiernos medidas que podrían evitar que sea peor o que se mejora, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un momento realmente que cada uno trata con su experiencia de participar a una solución. Y después ahí es donde los líderes, también los expertos locales tienen que tomar esa información que se está compartiendo. Yo pienso que nadie hoy puede decir ese tiene la información exacta, ese no tiene la información exacta. Yo pienso que hay una mezcla de todo. Claro, hay información que sabemos que podemos descartar, ¿no? Lo que estábamos hablando antes. Pero en términos de saber qué va a pasar, estamos todos con esa duda. Y siendo en ese momento que estamos todos, los países están en esa duda, la gente está en esa duda, hay el miedo, hay toda la situación económica, que claro, también es una preocupación enorme. Entonces, y ahí toca a cada uno, a los líderes, a los gobiernos, tomar decisiones y debe ser muy difícil, ¿no? De tomar esas decisiones sabiendo que si tú tomas una decisión, vas a tener el plus y el menos, ¿no? Si tomas otra decisión, también. Cada decisión tiene dos vueltas, ¿no? Dos pasadas. Entonces, es ahí que tenemos que quedarnos informados lo más posible. Y la otra cosa es que tenemos que regresar al base de esa enfermedad. Y la base de esa enfermedad es lo que hemos dicho desde el inicio con las campañas, ¿no? De lavarnos las manos todo el tiempo, de cuidar, de no tocar la cara. Como yo trato de enseñar a mi hijo, no toca ningún hueco. Entonces es así que entiéndelo, ¿no? Ni un hueco en el cuerpo y si no, hasta, bueno, porque claro, los niños también quedan muy impactados con eso. Mi hijo que va a cumplir 7 años mañana, eso va a ser su Mañana, recuerdo, sí, mañana. Y va a ser un recuerdo fuerte, porque claro, no puede tener sus amigos tu aquí compartiendo con cumpleaños. él. Entonces yo dijo, pero tenemos mucha suerte. ¿Sabes? Ya es muy difícil para ti no tener tus amigos para sus cumpleaños, pero si medimos un poco la situación global, eso es nada, yo trato de explicarle eso, pero bueno, no es fácil. Y claro que él está cantando canciones de coronavirus y tal. Eso quiere decir que eso va a quedar en la mente de los niños. Entonces, ¿qué van a hacer con eso? Tenemos que acompañar los más jóvenes a entender para que no se vuelva tampoco en un trauma que se vuelve negativo, pero que utilizan eso como enseñanza para más adelante tomar las decisiones adecuadas. Hoy ellos están cambiando de comportamiento hoy. Entonces, todo lo que estamos enseñando, ¿no? De lavar las manos, de cuidarse,
de estar, de esa distancia social, aunque bueno, después tenemos que reaprender a vivir un poco más juntos, pero el hecho de toser así, ellos ya lo van a tener bien hecho en la cabeza. Entonces, Incorporado. va a formar, exacto, entonces les va a fortalecer, esa generación va a salir de eso, yo pienso, de cierta manera, fortalecida dentro de ese ambiente. Pero hoy en día, de decir lo que va a pasar, yo pienso que lo que sí podemos hacer es lo que estamos haciendo ahora, es hablar, juntarnos, intercambiar experiencias, intercambiar lo que funciona, lo que no nos funciona, recordar las metas básicas que tenemos y fortalecernos, porque la enseñanza que siempre he tenido de todo eso es que las soluciones vienen de la gente y la gente de cada uno de nosotros, e incluyo la gente que está la más lejana, ¿no? Por eso que es importante que ese diálogo que estamos armando no deja nadie atrás, dejar nadie atrás porque la gente que está hasta los pueblos más alejanos tienen que entrar en ese diálogo. Ellos también tienen una riqueza de enseñanzas para eso. Aquí en esa región tenemos una riqueza tremenda de los pueblos indígenas. Tienen que participar a ese diálogo. La enseñanza de la naturaleza para cuidarnos, fortalecer nuestra salud misma, está en la naturaleza. Lo decimos y lo volvemos a repetir. Y las poblaciones indígenas tienen un conocimiento en eso que tenemos que compartir con el mundo. Tenemos que dejar de como aislarnos el uno del otro. Tenemos que utilizar el conocimiento que tenemos nosotros para ayudar a los demás. Y en esa región, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, tenemos enseñanzas increíbles. La gente, las poblaciones pueden participar a ese diálogo y deben participar a ese diálogo y tienen que alzar su voz. No es que tenemos de un lado políticos y de un lado la gente. Es algo No, que se porque tiene que juntar. esto nos lastimó a todos, a todas las clases sociales. Yo no sé si dentro de todas las coberturas que tú has hecho, de pronto los indígenas estuvieron menos vulnerables, quizás la gente que vivía en la playa, quizás los afro estaban más fortalecidos, quizás por la alimentación, porque finalmente si nuestro cuerpo inmunemente estaba fuerte, es por la alimentación que tienen en cada uno y esto nos deja un aprendizaje. Es por eso que estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que ir a todos los ámbitos para poder manejarnos las necesidades correctas y hacer como un... Aquí estamos. Sí, Yo te sí. quería preguntar, Helen, si dentro de todas estas coberturas, dentro de toda esta situación en todos los países, ¿qué sentiste? ¿Qué supiste, qué conociste sobre personas, mujeres que estaban siendo violentadas y se encontraban en cuarentena con su agresor? ¿Hay casos a nivel de Latinoamérica? Claro, hay muchísimos, ¿no? No es que hay unos casos, lo que hemos visto, y no solamente en Latinoamérica, pero en el mundo entero. Como 1 o 2 años que estamos hablando muchísimo más públicamente de la violencia doméstica, de la violencia de género, y con esa pandemia, pues eso se volvió aún más relevante, pero salió como una emergencia real. Es que ahí no se podía esconder y no se puede esconder más lo que pasa de esa violencia de género. Porque si antes pues se hablaba de, es un caso aislado o viene solamente, por ejemplo, de lugares los más desfavorecidos o vienen de lugares solamente donde mujeres no tienen acceso a educación. No, lo que estamos viendo aquí y en todas partes del mundo es que eso afecta a toda la gente. Cuando vemos que en París, que nadie piensa que hay casos de violencia de género tan alto, que subió en una semana de casi 40% los casos reportados en una semana. No, es tremendo lo que está pasando. Entonces,
cuando vemos que hay 190 llamadas diarias desde México, si me acuerdo correctamente, bueno, hay una situación que toca casi más de unos por tres, ¿no? Estábamos siempre diciendo con los estudios recientes que eso afecta, que la violencia de género afecta una mujer en tres, pero ahí lo estamos mirando de verdad, con los casos hoy en día. Entonces, por eso que han buscado soluciones en países, por ejemplo, en España, donde habían puesto en marcha la posibilidad de utilizar una palabra código en la farmacia para pedir ayuda si la gente viene y que están acompañados del agresor, del esposo, de quien sea. O en lugares como, por ejemplo, aquí en Bogotá, donde hubo también la situación de cuarentena de género, donde hubo el pico de género, ¿no? Que salía un día los hombres, un día las mujeres. Eso no era hecho solamente para eso, pero permitía, o a lo menos abría la puerta a que una mujer, el día que puede salir, si necesita pedir ayuda, puede pedirla, porque normalmente no está acompañado de la Ah, persona que fue la hecho está con esa agrediendo. intención. Eso hace parte de, ¿no? Yo no te voy a decir que eso era la intención primordial, pero hacía parte de las consecuencias de eso, ¿no? Entonces, y eso sí funcionó hasta un cierto nivel, porque también hay mujeres que el agresor con quien viven no les dejan salir. Entonces, hay esa situación. Pero sí, el incremento de violencia hacia la mujer y hacia los niños, lastimablemente, fue tremendo y sigue siendo tremendo. Entonces, y el secretario general mismo habló de eso y hizo un llamado muy fuerte a los países para buscar soluciones y para pues llamar a que esa violencia como se controla. Eh, pero eso quiere decir que también es una manera de poner el problema al frente de todos, ¿no? Al frente del mundo, diciendo ese problema es altísimo. Entonces, Una estamos realidad. mirando eso. Del otro lado, lo que estamos mirando, estamos hablando muchísimo de esos casos de violencia y los países ya les tocan empezar a realmente mirar cómo van a hacer con ese tema de género más adelante, hoy y más adelante. No lo pueden borrar. No es cuando ya mañana se mejora la situación de la pandemia global y que ojalá salimos de eso, que ya se va a borrar ese tema de violencia de género. Ya queda actado. Y eso no lo podemos dejar atrás. Y eso es una prueba que tenemos que llegar y llevar a los gobiernos diciendo, mira esos casos y mira que tenemos que actuar. Tanto al nivel legal, que al nivel de las autoridades, que al nivel de la educación, etcétera, etcétera. Tenemos que cambiar nuestra forma de hacer. Y del otro lado estamos hablando de manera más positiva del impacto que han tenido las mujeres líderes en esa pandemia. Las Cuéntame mujeres de líderes que eso. están tomando, pues, los dirigentes mujeres, ¿no? Las presidentas, las que están en cabeza de esa pandemia también están recibiendo una cobertura muy positiva de su manera de tomar decisiones en sus países, de su manera de hablar casi de cierta manera más humana, ¿no? Hubo una presidente, si me acuerdo, en Dinamarca, pero tenía que verificar que hizo una conferencia de prensa para los niños, para explicar qué es el COVID y decirles que es normal de tener miedo, etcétera, etcétera. Hay una manera un poco más humana y entera de lidiar con esa situación que estamos viviendo todos desde las lideresas, ¿no? Entonces también eso es interesante que se ha notado, porque eso sí, yo no lo dudo, pero que se ha notado al nivel mediático con tanta énfasis es interesante también. La de Nueva Zelanda, su manera y sus formas de tomar decisiones al frente del COVID-19 también ha tenido muchísimo logro. Entonces, es interesante también ver
esa relevancia que le están dando, porque las mujeres mayoritariamente que llegan a puestos de liderazgo así están muy criticadas y que no entienden y que no toman decisiones políticas adecuadas. Hoy en día estamos mirando un poco un cambio en esa narrativa, que eso no está mal, ¿no? No, Y ellas también tienen una voz muy fuerte dentro de esa pandemia de violencia, porque ya tenemos la pandemia de la salud, pero esa pandemia de la salud se acompaña de otras pandemias, ¿no? Las pandemias de la violencia de género es tremenda. no, es muy grave y no solamente ese es el tema que ocurre. Yo recibí dos noticias que me dolieron muchísimo, que me siguen doliendo y es de dos niños, diferentes casos, que estaban en la cuarentena con quien los abusa. Entonces, eso sí me parece que te desarma totalmente, ¿no? Porque imagínatelo, si una mujer que es valiente, fuerte, con todas las características que a nosotros nos caracterizan, y nos sentimos oprimidas por este agresor, imagínate tú un niño que está siendo abusado y que ni siquiera entiende qué es lo que está pasando. Ujú. Sí, y que no Entonces, puede salir de eso. Y por eso también que vuelvo a repetir que ese tema de diálogo en esos momentos es tan importante, que seguimos hablando con nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestros amigos, nuestras familias, etcétera, para buscar, para que tienen como una puerta abierta para tratar de cierta manera, pedir ayuda si lo necesitan, porque es mucho más difícil hoy de salir de esa situación que era antes. Antes ya estaba muy difícil, antes de la pandemia. Era muy difícil hablar de ese tema, era muy difícil de salir de eso y de hablar de esta situación, de la situación de violencia que le estaba sucediendo en la casa. Pero hoy en día, cuando no tienes derecho de salir y que no sabes con quién contar, quién te va a sacar de eso y dónde vas a ir en un sistema, en una situación de pandemia, es aún más importante de buscar redes de apoyo para hablar, ¿no? Porque ahí estamos viendo un incremento de feminicidios increíble. Entonces, ya tenemos que tener esas puertas abiertas y gracias a los medios sociales, gracias a la comunicación, facilidad de comunicación, que no, todos no tienen acceso a eso tampoco, pero permite otra puerta para ver cómo hacen para buscar ayuda si lo necesitan. Hay muchos gobiernos que han puesto números de disponibilidad para eso, que han armado grupos para apoyar al nivel local. Entonces, no es que el tema se ha dejado por atrás tampoco, y eso también es un paso muy positivo adelante, porque si te acuerdas, hace 5 o 10 años ni siquiera se hablaba, ¿no? El no. número de esos, pues existía más o menos, pero nadie lo hablaba, y entonces ya estamos mirando como que a pesar de todo, estamos tomando pasos adelante. Sí, eso es importante y eso era uno de los caminos por los que todos estábamos trabajando justamente en este empoderamiento de las mujeres para que logren tomar la decisión y sobre todo que la capacitación es el único camino. Antes que esto ocurra, buscábamos universidades, pero ahora todo lo tenemos que hacer en línea, desde Ujú. casa. No podemos limitarnos a acomodarnos realmente a las situaciones y que estemos convencidas que sin educación no hay nada. No. Que el único camino a esa libertad que nosotros queremos es la educación. Como tú dijiste al comienzo y me gustó porque todos tenemos que interiorizar esto, nada te va a venir del cielo para darte la solución a tus problemas, la solución está dentro de ti mismo. Hay fases que tenemos que pasar de temor, de miedo, que son naturales, que son parte de esto, que si a nosotros nos está ocurriendo, imagínate a los niños. Mi hija, tengo una hija pequeña que estamos iniciando a estudiar en línea. Un niño por naturaleza necesita socializar con los niños. Entonces, tener clases en palabras textuales con mi hija, dice, con una pared, no es fácil.
Entonces, esto acarrea muchas situaciones, muchas frustraciones, que tenemos que saber canalizarlas, que tenemos que ser muy pacientes, que tenemos que entender a nuestros hijos, a los niños que estén a nuestro alcance, porque si para nosotros es fuerte, para ellos es mucho más. A veces los niños por este encierro están muy irritables y no debemos permitir que a nosotros eso nos exaspere, por el contrario, tenemos que ser mucho más pacientes, mucho Sí. más entendibles y por el hecho de ser niños son irritables. Imagínate ahora en esta situación de encierro, es mucho más. Es mucho más. Así Entonces, es. tenemos que reinventarnos con los pequeños, hacerlos mucho más amenos. Ellos tienen, el cerebro tiene una plasticidad muy fantástica y debemos aprovechar este tiempo para poder dejar en esa memoria eterna en ellos este tiempo en el que compartimos juntos. Sí, y tenemos que compartir esas experiencias. Y justamente, por ejemplo, en tema de niñez y de educación, es donde estamos aprendiendo mucho de cómo están evolucionando los niños, de qué necesitan. Y claro, ahí se muestra que la socialización es clave. No es porque tenemos todas esas capacidades tecnológicas que el ser humano deja de ser ser humano. No vamos a convertirnos mañana en robot y necesitamos cercanía con los demás, necesitamos compartir más allá que una pantalla, y eso se ve claramente con los niños. Entonces, claro, tenemos que seguir pensando en eso, en el desarrollo del ser humano con el respeto del planeta, pero no podemos decir, bueno, ya estamos mirando que todo el mundo puede seguir trabajando así, entonces seguimos con pantallas y seguimos, no, porque también ahí pues dejamos mucho atrás. Entonces, yo pienso que vamos a tener, sí, claro, las cosas van a cambiar y estamos aprendiendo mucho y seguramente que nuestras formas de manejar la vida, de trabajar, eh, sí, de mirar cómo se desarrolla la economía va a cambiar, pero tenemos que darse cuenta que eso sigue siendo como la importancia de compartir el uno con el otro, de estar juntos, sigue siendo clave. Y ese diálogo, pues mira, eh, a través del mundo estamos haciendo la ONU 75 con ese diálogo grande donde estamos recogiendo los insumos de cada gente que participa en esos diálogos, que estamos eh, organizando al nivel muy local a través del mundo, ¿no? A través de plataforma digital por ahora, pero después, más adelante, a través de discusiones con gente. Y yo hago un llamado que la gente participa, ¿no? Hoy en día tenemos acceso a mucha información, que vayan, que participan en ese UN 75, ¿no? Es hashtag UN 75. Los jóvenes les encantan y que ponen sus insumos, que hacen parte de ese cambio que necesitamos tanto. Y yo pienso que es una manera muy importante, es una herramienta muy importante. Tenemos que aprovecharla para que después los que toman las decisiones estén pendientes de lo que necesita la gente. Claro, vamos a decir, no, pero sabemos, necesitamos comida, necesitamos lo básico, acceso a servicios básicos, lo entendemos perfectamente. Las decisiones que se tienen que tomar al frente de la crisis económica, de todos los empleos, por ejemplo, que no son empleos que son informales, toda la situación que está pasando con esas poblaciones. Claro, ahí estamos mirando, yo pienso, los países están mirando cómo van a hacer, cómo les van a apoyar, etcétera. Estamos pasando por momentos duros. Yo no digo que el diálogo se soluciona todo. Yo no estoy diciendo que solamente hablar y tener la oportunidad de hablar y compartir información va a solucionar todo mañana, pero va a ayudar muchísimo. Entonces, tenemos que seguir así. Sí, definitivamente y unidas. Nosotros hemos hecho un compromiso, tuvimos un encuentro maravilloso
que con mucho dolor tuvimos que postergar porque teníamos nuestro siguiente encuentro en este mes, nuestra Sí, segunda cumbre mundial de mujeres, la cual la habíamos preparado con tanto amor, con tanto cariño, con tanto mínimo detalle. Estábamos preparadas para volver a recibir a estas mujeres poderosas que hicimos un clic importante en esa reunión y que estoy segura y estoy totalmente convencida de que esa semilla quedó sembrada en cada una de nosotros, es lo que nos tiene unidas en este momento, es lo que a un llamado estamos juntas para poder aportar, para poder ayudar, porque todas estas opiniones, todos estos contenidos empoderan a personas y si cada día lo logramos hacer con una, con otra, ese apoyo es sumamente importante. Quiero aprovechar para poder saludar. Mira, Helen te saluda, José y Estercita Redrobrán te saludan, Mirta Pray no está con nosotros, qué gusto, saludos para Aureola, Aureola del Sol. Tenemos aquí también a Mirta Praino, a Paquita Segovia, a Caro, a Alejandra, a Vicente. Tenemos mucha gente. Queremos agradecer realmente por unirse todos los días. Esta cita tan importante que nos apoya. Son muchos los minutos que nos quedan, Helen, y yo quiero dejarte este público para que tú les dejes un mensaje, este mensaje inspirador, porque tú eres una mujer que inspira mucho, Helen. Para mí es un honor realmente. Quiero así como meterme y darte un abrazo muy, muy igual. fraterno. Recíbelo de corazón, Helen, porque eres una mujer maravillosa, a quien admiro muchísimo. Y sé que tenemos una amiga contigo, ¿no? Claro que sí, siempre. Y yo lo vuelvo a repetir y lo digo en cada entrevista que hago sobre Mujeres Sin Límites, ¿no? Que toda esa iniciativa arrancó de un sueño que tenías y que eso demuestra que sí se puede. Yo pienso que esa enseñanza de eso es tan importante, que tenemos fe en nosotras mismas, que si nos juntamos y que dejamos como de tratar de competir y una con la otra, pero que nos juntamos y que utilizamos nuestras fuerzas para salir adelante, tenemos y vamos a seguir teniendo un impacto importante en el mundo de todos y de nuestros niños y de nuestras niñas y de las generaciones futuras. Entonces, ahí es el camino a seguir. En tema de, bueno, últimas palabras sobre lo que estamos viviendo. Yo pienso que estamos todos, que seamos de un país u otro, de un lugar u otro, estamos viviendo esa incertidumbre terrible, todos. No pienso que hay una persona que puede decir, yo sé lo que va a pasar, o yo sí tengo la solución. No, eso sería mentira y no sería justo. Nadie sabe. Pero lo que sí sabemos es que tenemos una riqueza increíble en el mundo de gente que sí puede buscar soluciones, que juntos van a lograr salir adelante, porque somos hechos para eso, sobrevivir. Igual que el planeta está hecho para sobrevivir, y si nos tiene que matar, nos mata, ¿no? Pero tiene que sobrevivir. Nosotros también tenemos esa fortaleza de sobrevivir. Y entonces tenemos que crear y tenemos que tener también todos escuchando a las voces múltiples que están agregándose para dar también sus ideas creativas para que juntos salimos adelante con eso. Esos objetivos de desarrollo sostenible en las Naciones Unidas, el trabajo que está haciendo Naciones Unidas 24 horas por 24 en esos países, está tratando en toda la manera posible de responder, de apoyar, de ayudar, también dando el apoyo a los gobiernos para salir adelante en esos momentos tan difíciles. Lo están haciendo porque es el trabajo humanitario que nos lleva adelante, del hecho que lo creemos, que creemos en nuestras posibilidades. Por eso que la ONU está en los lugares más difíciles del mundo, porque están ahí y no son perfectos, y claro que hay errores, y claro que a veces
pues fallan y que no se soluciona todo porque no es posible, porque la ONU es una conglomeración de seres humanos que entonces tienen que tomar decisiones y a veces no es fácil tomar decisiones de manera conjunta, no es fácil saber cuál es la mejor decisión y a veces la decisión que han tomado no va a ser la mejor, pero nunca se pierde la fe. Y es importantísimo de tener una institución que permite a los países enteros, en los países del mundo, de juntarse y buscar a través de diplomacia las soluciones para seguir adelante y dejar la guerra atrás. La guerra en esas situaciones de tanta tensión a veces surge incrementando porque la gente se desespera y regresar a las armas y tratar de enfrentarse al otro para sobrevivir más que el otro, eso es como casi natural, pero es ahí que tenemos que decir, ya tenemos otras maneras de mirar cómo salir adelante. La violencia no es la solución, la guerra no es la solución. Utilizamos las posibilidades hoy de 2020 de hablar, de discutir y de tratar de utilizar las enseñanzas de la historia para hoy ser mejor ser humanos. Eso es un poco mi mensaje final. Maravilloso, Helen, esta francesa, amiga mía, a quien admiro tanto y que tienes esta mezcla de conocimiento de Europa, de acá, con las vivencias de acá, cómo te acoplaste de manera tan maravillosa, es muy admirable, Helen. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar siempre dispuesta a apoyarnos. Espero de corazón pronto tenerte acá. Nuestra cumbre será en mayo 2021 y Con mucho estarás gusto. en una silla como invitada de honor, como embajadora que eres de Mujeres Sin Límites, admirando y creciendo juntas de la mano siempre. Muchísimas gracias, un abrazo, un beso Gracias a ti. también virtual por ahora y muchísimas gracias y muchas bendiciones. Y a ese cumpleañero le dices que la tía Anita le manda un abrazo de oso. Que tenga un Vale, maravilloso cumpleaños. Un beso vale. y que tengas un Un lindo abrazo día. fuerte y que no pierdes la fe y sigues haciendo todo ese trabajo maravilloso que está haciendo. Muchas gracias, corazón. Ok. Muchas gracias. Un beso. Chao. Un beso, chao. Ay, qué lindo.